Para aprender, pero también para ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Amén. El mensaje de hoy, los minutos que vamos a abordar el tema, vamos a centrarnos en el primer capítulo de Éxodo y vamos a titularle este mensaje, Dios con su pueblo. Amén. Pero antes de entrar, vamos a ver un poquito la introducción a este maravilloso libro de Éxodo que nos relata y que nos narra el establecimiento de Israel como nación. Cuando terminamos el libro de Génesis en el capítulo 50, ahí nos dice que Jacob fue enterrado en la cueva de Macpela, donde Abraham había comprado por heredad, y José fue puesto en un féretro, quedando sus restos en la nación de Egipto, pero con la promesa de que Dios visitaría a su pueblo y los sacaría de ahí para llevarlos a un lugar específico. Es donde hoy está la actual nación de Israel. Amén. Así que para saber un poquito de lo que ocurrió, vamos a ver un poquito de algunos datos de este libro. Amén. Así que bueno, vamos a centrarnos en el nombre del libro. El nombre original en el hebreo del libro es, como aparece en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, el libro se llama Shemot. Ese es el libro original del libro de Éxodo. Regularmente, cuando los judíos hablan de Éxodo para nosotros, ellos se refieren como Belé Shemot. ¿Qué significa? En el primer versículo es de donde toman el nombre. ¿Cómo empieza el primer versículo de Éxodo capítulo 1? ¿Cómo dice el primer versículo de Éxodo capítulo 1? Así se llama el libro. Shemot significa nombres. Entonces, cuando se refieren al libro de Éxodo, el nombre empieza donde está el primer versículo. Esta frase es: estos son los nombres. Y posteriormente da los nombres de los hijos de Jacob, ¿verdad? Los primeros hijos. Ahora, ¿por qué en nuestra Biblia se llama Éxodo? Bien, en nuestra Biblia se llama Éxodo porque la traducción de la Biblia en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, fue la traducción griega llamada la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. Recordemos que cuando Jesús anduvo en la tierra, aunque Israel estaba bajo el gobierno romano, la lengua en aquel tiempo que se utilizaba era la lengua griega, ¿sí? Porque antes del Imperio Romano hubo otro imperio de un hombre conocido como Alejandro Magno, un griego, un conquistador griego. Así que implantó su cultura. Entonces, cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego en la Septuaginta, no se le respeta o no se le da el nombre de Shemot, sino que se le da el nombre de Éxodo, porque Éxodo significa partida o salida. ¿Por qué? Porque el Éxodo hace mención a la salida del pueblo de Israel de la nación egipcia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos llega la Biblia, la traducción Reina Valera, a nosotros la traducción de nuestra Biblia nos llega de una traducción latina que es la Vulgata
latina. Ustedes sabían que en un principio la Biblia no podía ser leída por el pueblo, única y exclusivamente lo leían los sacerdotes católicos y lo leían en latín, ¿sí? Cuando Casiodoro de Reina hace la traducción, él respeta también el nombre de Éxodo. Amén. Pero su nombre original es Shemot, que significa nombres, ¿sí? Entonces, después con las traducciones, entonces se le dio el nombre de Éxodo, que significa salida o partida. Amén. ¿Sí? Fue escrito, por ahí acércame, hay un trapito por ahí a aquel lado, se me olvidó. Fue escrito aproximadamente, se cree que este libro fue escrito, hasta abajo, por allá abajo. No, no está dentro de la reja, está fuera de la reja. Gracias. Todavía aguanta. Se cree que este libro de Éxodos o Shemot, como usted se le haga más fácil, fue escrito aproximadamente 1440 años antes de Cristo. ¿Sí? Se cree que ese es su aproximado de haber sido escrito el libro de Éxodo. Su autor fue un hombre llamado Moisés. Él escribió el libro de Éxodo. Amén. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia y hay quienes opinan que el libro de Job también escribió Moisés. Amén. Ahora le estoy dando estos datos porque es un estudio bíblico. Amén. Es para que usted tenga datos. A lo mejor usted puede decir, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, en algún momento le va a poder servir. Amén. Entonces fue escrito más o menos hace si estamos, ¿qué año estamos hoy? 2022. Entonces fue escrito hace aproximadamente, ¿cuántos miles de años? 3.462 años, aproximadamente. Años más o años menos. El último manuscrito, 8. 2, 4 y 2, 6. Es suma. Sí. Es suma. Amén. Más o menos. El manuscrito más antiguo data de aproximadamente 1440 años. Es un aproximado. Amén. En este libro, en el libro de Éxodo, nosotros encontramos la historia de Israel. Está básicamente dividido en 4 asuntos importantes. Está dividido primeramente en se los voy a dar aquí, es rápido. Está dividido primero en el periodo de esclavitud, que empieza desde el primer capítulo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 22 de ese primer capítulo, ¿verdad? También viene ahí el periodo de la liberación. Cómo Dios libera, ¿saben cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto? ¿Cómo fue que lo liberó? A través de plagas, a través de señales. También viene el periodo de la disciplina. Y también viene el periodo de la legislación. Y la organización. Básicamente esto es lo que encontraremos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, cómo
como libro histórico del pueblo de Israel. Pero en el libro, en la Biblia, nosotros encontramos enseñanzas para nuestra vida espiritual. Amén. Pero como libro histórico, libro de historia, ahí podemos encontrar estos periodos que tienen que ver con la nación de Israel en sus primeros inicios. Amén. Voy a borrarlo. Entonces, leamos desde el versículo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Quiénes fueron? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántas? 70. Y José estaba en Egipto. Ahí no se añade el nombre de José, porque José ya estaba en Egipto cuando Jacob entró a la tierra de José, de Egipto. Amén. Dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Bien, entonces dice que murió José, murieron Dan, murió Leví, murió Simeón, murió Judá, murió Isaacar, murieron todos ellos, murió Jacob, ¿verdad? Y murió toda esa generación. Ahora, el versículo 7 dice, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Sí? Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Se cree que aproximadamente, y esto lo vamos a ver capítulos más adelante, cuando el pueblo de Israel deja la nación de Egipto, se dice que fue cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Porque en la Biblia nos dice que hay un conteo de los hombres de Israel que pueden sacar espadas, y que se contaron que habían 600,000 varones nada más. Ahora, la mayoría de todos estos varones estaban casados. O sea, si decimos si son 600,000 y todos eran casados, estamos hablando que habían otras 600,000 ¿qué? Mujeres. Ahora, si cada uno de ellos tenía solo un hijo, ¿cuántos hijos más habrían? Sí, pero los israelitas no eran de un hijo. Parecían de algunos que conozco que hasta de 7, 8, 10, 12. Entonces estamos teniendo aquí que haría una suma de ¿cuántas personas? De 1,000,000. 1,000,000. ¿Y cuántos habían entrado? ¿Cuántos habían entrado? Según la Biblia, 70. Porque recuerden que la promesa de Dios a Abraham le dijo, haré de ti una gran nación. De 70, por eso dicen, aproximadamente fueron unos 2, hay quienes le calculan hasta 4 millones de personas que dejaron Egipto. Porque no solamente fueron israelitas, sino que se opina que también muchos egipcios se fueron con ellos. Así que usted va a entender por qué Moisés se le hacía tan pesado lidiar con el pueblo. ¿Sabe? Tenía que lidiar con casi cerca de 2 millones de personas. Si a veces nosotros con 10 o 15 ya no. Imagínense la hermana Ana atendiendo a 100 alumnos ahí en el trabajo. Más de 100 alumnos, bueno, de 200, pero no sería lo mismo que 600,000. No, entonces si uno sí se vuelve loco. Ahora podemos entender a Moisés cuando dijo, Señor, ¿y yo qué te hice para que me pongas semejante carga? Amén. Entonces estamos hablando que dice la Escritura entonces que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos,
y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. ¿Alguien puede leer el versículo 8? Amén. Dice, entre tanto, en ese periodo, después de que José muere, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Cuando José fue nombrado gobernador, en aquel tiempo había Egipto sido conquistado, de acuerdo a algunos teólogos, por una cultura o por un pueblo llamado los pueblos Ixos. Estos eran extranjeros. Se dice que el faraón que nombró como gobernador a José no era un faraón legítimo, sino que habían entrado y habían conquistado y habían retirado al faraón de aquel tiempo. Entonces le permiten a José ser gobernador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia y a los datos de la cultura egipcia, ellos no permitían que alguien fuera de la dinastía ocupara el lugar de un faraón, ¿no? Ellos no podían poner a un extranjero en los primeros lugares de su gobierno, ¿sí? Así dicen los datos históricos. Entonces, cuando José muere, él está dentro de ese gobierno de los Ixos. Se levanta un faraón, un hombre conocido como, si usted quiere lo busca en Google al rato, Amenofis. Amenofis se levanta y destituye o se apodera o toma el control nuevamente y echa fuera a estos Ixos, y es ahí cuando la Biblia dice, y se levantó un nuevo rey que no conocía a José. ¿Sí? O sea, se levantó alguien que no tuvo trato, que no tuvo acuerdo con José y que no tenía acuerdo con los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora entra una nueva dinastía, ahí vienen Ramsés, Tutankamón y todos esos nombres de reyes o faraones que ustedes quizás en algún momento escuchen. Por eso les digo que si nos pusiéramos a hacer un estudio profundo, invertiríamos bastantísimo tiempo para ir entendiendo muchas cosas. Esa es la razón por la cual se levanta un nuevo rey, conforme a lo que dice el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y es aquí donde empieza la aflicción y la opresión hacia el pueblo de Israel. Porque mientras estuvo gobernado por los Ixos, ellos sostuvieron el acuerdo que habían mantenido con José. Una vez removido, se acaba ese acuerdo, se termina esos lazos, porque se levanta un nuevo faraón que no respetó, que no conocía, en otras palabras, que no hizo caso de lo anterior. Y aquí es donde empieza el tiempo de esclavitud para el pueblo de Israel. Anteriormente ellos no habían sido esclavos, ellos vivían con libertad, ellos servían, ellos tenían una tierra propia. Ellos tenían muchos derechos, pero esos derechos fueron anulados cuando se levanta un nuevo rey. Por eso es que en el versículo 9 dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estamos hablando que habían quizás 2, 3 o 4 millones. No sabemos cuánta gente había o cuántos egipcios habían, pero la Biblia dice que ellos veían al pueblo de Israel ya como un pueblo más fuerte y más numeroso que los mismos egipcios. ¿Sí? Versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea que lo veían como un posible peligro.
¿Sí? Lo veían como un posible peligro. Entonces, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos, ¿qué? Que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. A partir de ese momento es que los hijos de Israel se convierten en esclavos, quienes se encargan de construir ciudades para el faraón. ¿Sí? Pasan a servidumbre. Y lo hicieron intencionalmente, porque los consideraban un peligro. Y entonces dijeron, para que ellos no se levanten, vamos a esclavizarlos, vamos a oprimirlos, vamos a someterlos. ¿Sí? Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto que, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice que entre más los oprimían, más. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios le había dado una palabra a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que haría de Israel una gran nación. ¿Sí? Por eso dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Por qué este mensaje se llama Dios con su pueblo? Porque cuando Dios está contigo, aunque haya gente que te quiera hacer la vida de cuadritos, lo único que conseguirá es que tú forjes tu carácter y que tú puedas ver que Dios está contigo. Amén. Y que aunque quieran humillarte y aunque quieran pisotearte, al contrario, verán cómo Dios te fortalece, verán cómo Dios te sustenta y serán avergonzados. Es maravilloso cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Por eso yo decía el domingo que la mayor preocupación en la vida de un cristiano es perder la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está con él o con ella, no importa a dónde sea puesto, y no importa cuánta gente lo rodee, y no importa que lo quieran oprimir, lo quieran humillar, lo quieran pisotear, lo quieran subajar, lo quieran ridiculizar. Pero cuando un hombre o una mujer, Dios está con él, Dios se va a encargar de levantarlo, Dios se va a encargar de sostenerlo, Dios se va a encargar de defenderlo. Amén. Porque tiene una promesa de parte de Dios. ¿Sí? Por eso es que no podían con el pueblo de Israel. Tenían intención de oprimirlos, pero entre más lo oprimían, más se multiplicaban. Aleluya. Entonces, amado hermano, entre más te sientas oprimido, más debes de saber que Dios permite que eso suceda en tu vida para que tú te hagas más fuerte. ¿Sí? Para que tú te hagas más determinado. Para que tú te atrevas a creer más. Amén. Entonces dice el versículo 12, pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora los hijos de Israel no estaban buscando conflicto pero los egipcios le tenían miedo. Porque de alguna manera sabían que el multiplicarse de esa manera se debía a algo sobrenatural. Los egipcios era una cultura que tenía diversidad de dioses. Y de alguna manera los egipcios sabían que los hijos de Israel tenían un Dios que estaba por encima de sus dioses. Y ese era su mayor temor. Que ese Dios del cual habían escuchado, que los hizo multiplicarse, tenían miedo que se manifestara al pueblo de Israel y los echaran fuera. Amén. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Mire, les pusieron servidumbre, los oprimieron, les pusieron a hacer ladrillos de adobe, ¿sí? De lodo, de barro, ¿sí? Este era el régimen, cambió, la vida del pueblo de Israel cambió, tenían todos sus derechos, si bien es cierto, no eran egipcios, pero tenían un lugar donde ellos tenían libertades, pero todo eso cambió de pronto, y se volvieron y se convirtieron en esclavos. ¿Por qué? Porque también estaba dentro de la palabra profética de Dios que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Dios le dijo a Abraham en Génesis, vamos a retroceder a Génesis capítulo 15, versículo 13, y de ahí regresemos a Éxodo 1. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ¿qué? Ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Todo eso formaba parte del plan de Dios, ¿sí? Por eso es que, aunque en ese momento el pueblo parecía estar solo, no era así. Dios tenía ya planes para con ellos. Amén. Versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto, veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Y si es hija, entonces viva. Mire que hasta dónde estaba determinado Faraón. Dijo, le llamó a estas mujeres que asistían. Creo que antes se les llamaban comadronas, creo que así se les llamaba, ¿verdad? Las parteras. Pero se infiere que ellas no eran las únicas dos, porque estamos hablando que había muchísimas mujeres y nunca no se iban a dar abasto, solo 2 mujeres para atender todas. Probablemente había un grupo de mujeres que se dedicaba a esto, pero ellas eran las encargadas. Mire que el faraón estaba determinado a disminuir a los hijos de Israel como fuera. Y lo que hizo es que dijo, cuando asistan a las hebreas y cuando el bebé nazca, si es un varón, cuello. Pero si es niña, déjenla vivir. ¿Verdad? Porque era más fácil probablemente lidiar con las mujeres, las podían ocupar para otras cosas que los varones que aparentemente significan mayor peligro. ¿Verdad? Entonces esa era la orden del faraón. Lidiar, acabar, no tan solamente los quería esclavizar y llevarlos a la muerte antes de tiempo. Si una persona trabaja como esclavo, se le excede en el trabajo, esa persona puede llegar a morir por el exceso de trabajo. Entonces no solamente quería acabar los que ya estaban vivos, sino quería acabar también con aquellos que nacerían. La intención era aniquilar a Israel, a los hijos de Israel, como fuera. ¿Sí? Esa era la intención. Pero Israel no estaba abandonado por Dios. Versículo 17. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sí? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Entonces infiere que Faraón tuvo que darse cuenta que estas mujeres no estaban haciendo lo que les había pedido. O sea, de pronto empezó a ver, bueno, yo en vez de ver que disminuyen los niños, y yo di una orden y parece que no sucede. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tardó el faraón en darse cuenta, pero ya cuando se dio cuenta ya era tarde. Ya los niños ya habían nacido, algunos ya estaban grandes. ¿Cuál fue la razón? Estas mujeres no nos dice si eran judías, si eran egipcias,
Pero la Biblia nos dice que ellas fueron temerosas de Dios. Ellas sabían que atentaban contra Dios al quitarle la vida a un ser humano. Es lamentable que el día de hoy nuestros gobiernos y las naciones puedan avalar el aborto de manera legal, ¿sí? Dando recursos económicos para poder llevar a cabo esto, cuando el aborto realmente es un asesinato, ¿sí? El aborto ha matado a más seres humanos que la misma guerra mundial, ¿sí? Y todas las marchas que se manifiestan de que las mujeres tienen otro tinte, tintes políticos. Por eso es que las naciones, incluida México, que han permitido que el aborto se legalice, lo que están legalizando es el asesinato. Y Dios va en contra de asesinar a otro ser humano, ¿sí? Por eso entendemos la condición de las naciones. Amén. Entonces dice que estas mujeres, ¿verdad?, le tuvieron temor a Dios. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son ¿qué? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. ¿Era verdad lo que dijeron ellas o era mentira? Era mentira. De ahí está el fundamento bíblico para las mentiras piadosas. Claro que no era verdad. Claro que ellas intencionalmente preservaron la vida a los niños. Ellas no estuvieron dispuestas a obedecer al faraón como autoridad. Ellas desobedecieron. Amado hermano, hermana, ustedes y yo debemos de obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando aquello que nos pidan no vaya en contra de Dios y de su palabra. Cuando nos piden hacer algo que va en contra de Dios y de su palabra, nosotros no debemos de obedecer lo que nos piden. En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que no obedecieron a las autoridades. Esther y Mardoqueo, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, entre muchos otros. Ustedes y yo respetemos a nuestras autoridades, pero si nuestras autoridades nos piden hacer algo en contra de Dios y en contra de su palabra, no podemos nosotros obedecer. ¿Me explico? Entonces las parteras desobedecieron a la autoridad porque le tuvieron temor a Dios y respetaron el derecho a la vida. Amén. Entonces ellas mintieron. Dios, mire lo que dice el versículo 20. Y Dios hizo bien, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran. Ahora, mire, Dios no recompensó la mentira. Sí, porque ellas mintieron. Ellas dijeron: no, las hebreas esas son valientes, esas nada más pujan de una vez y sale el chamaco. No como las egipcias, que hay que darle tecito, que vaya para arriba y que vaya para abajo, y que la inyección. No, esas son fuertes. Ya cuando nosotros llegamos, ya está ahí el chamaco, ya está, barba le salió. Dice: las mujeres hebreas son robustas, pero habían mentido. Pero el versículo 20 dice: y Dios les hizo bien. Pero Dios no recompensó la mentira, sino que recompensó su bondad y su compasión para con los niños hebreos. ¿Me explico? Dios no premió la mentira que ellas dijeron. Dios premió la acción. ¿Sí?
Para que no vayamos nosotros, no es que la Biblia dice, pues las parteras mintieron, hay mentiras piadosas, ¿verdad? No, no hay mentiras piadosas. Dios las recompensó a ellas por su acción, no por su mentira, sino por su temor, ¿sí? Y por ayudar a los niños, a los que nacían, ¿sí? Dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció, ¿qué? Versículo 21, y por haber las parteras, ¿qué? Él prosperó a sus familias, ¿sí? Mire que el hecho de poner a Dios primero, ¿sí? Por encima de Faraón, trajo un beneficio a su vida. Dios hizo prosperarle, hizo que su familia prosperara. O sea, el Faraón podía haberlas matados a ellas, a su familia. ¿Por qué? Porque habían desobedecido una orden directa. ¿Cuál fue la razón por la cual ellas no murieron? Porque Dios las guardó, porque honraron a Dios y Dios las preservó e hizo bien con ellas y con su familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo. ¿Sí? Si bien es cierto, hasta en ese momento no se manifiesta la persona de Dios como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob o como lo hizo con José, es porque era parte de la promesa. Dios ya había determinado levantar a Moisés para que él fuera el libertador de Israel. ¿Sí? Algo similar ocurrió cuando Cristo nació. ¿Recuerdan que Herodes también mandó a matar a los niños? Sí. Como que se replicó esta misma acción, pero años después. Sí. Versículo 22, y vamos a ir concluyendo. Entonces, Faraón, ¿qué hizo? Diciendo, echad al río a todo hijo y a toda hija, preservar la vida. En aquel tiempo el río que estaba en Egipto era el río Nilo. ¿Sí? Entonces dice que como vio que las parteras no obedecieron, llamó a todos los que le servían, a todos, y le dijo, echen al río a todo niño que nazca. ¿Sí? Pero después en el capítulo 2 veremos cómo Dios preserva a Moisés. Amén. ¿Por qué no pudieron llevar a cabo sus planes? Porque Dios ya había anticipado todo. A Abraham le había dicho, es verdad, tu descendencia, tu generación, será esclava durante 400 años. Serán oprimidos, pero yo los sacaré de ahí con gran riqueza. Por esa razón es que Faraón hizo lo que hizo, no pudo cumplir su propósito o su objetivo, porque Dios ya tenía planes con su pueblo. Por esa misma razón, el diablo puede planear contra tu vida. El diablo puede planear contra ti. Pero los propósitos y los planes de tu vida ya fueron trazados por la mano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aunque el diablo se empeñe en querer destruirte, tu vida y tus planes fueron ya apartados por Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Así como Faraón no pudo con el pueblo de Israel, así tampoco Satanás podrá contra ti. Porque Dios ya tiene planes contigo. ¿Sí? Porque Dios sabe qué va a hacer contigo. Dios no planeó hoy tu día de hoy. Dios planeó este día que tú estás viviendo hace millones de años. El día de mañana que tú vas a vivir, Dios ya lo
ya tiene conocimiento, Dios ya lo creó. Así que aunque se levante el diablo contra ti y haga un montón de diseños para destruirte, no puede, porque los planes que Dios tiene contigo ya están establecidos. ¿Me explico? ¿Sí? No pienses que mañana Dios hoy en la noche va a decir, ay, a ver, ay, mi hija Berta, a ver qué le va a pasar. No. Los planes en tu vida, Dios ya los diseñó. Y el diablo querrá destruirte, y el diablo querrá aplastarte, y el diablo querrá acabar contigo, pero no podrá y no ha podido, simple y sencillamente, porque Dios ya tiene planes para contigo, para con tu casa, para con tus hijos. Amén. Esa es la razón. Así que el diablo puede rugir, el diablo puede levantarse, pero no puede cumplir sus planes, porque mi vida ya ha sido planeada por Dios. Amén. Porque Dios está con su pueblo, porque Dios está con los suyos. ¿Sí? Así que, amado hermano, en ese primer capítulo vemos que aunque se levantó el faraón con planes destructivos, no pudieron llevarse a cabo, porque Dios tenía planes para con su pueblo. Y ese mismo Dios de Israel es nuestro Dios. El mismo Dios de ayer, lo es hoy y lo será siempre. ¿Sí? Así que no pongas tu confianza en lo que tus ojos naturales ven, sino en las promesas de Dios para con tu vida. ¿Sí? Dios a su tiempo, cuando tú necesites, te enviará la salida, te enviará la respuesta, te mostrará la puerta que debes de tomar. ¿Sí? A veces parecerá que estás oprimido, a veces parecerá que estás viviendo un tiempo de aflicción, y a veces parecerá que estás abandonado o abandonada, pero no es así, porque Dios tiene planes para contigo. Recuerda que Dios no te dará cargas que tú no puedas llevar. Dios pone cargas en tu vida, pero que han sido diseñadas para tu fuerza. Dios no pondrá algo más fuerte que tú en tu vida. Dios no te dará una carga que te pueda destruir. Dios sabía hasta dónde podía soportar su pueblo. Dios sabía hasta dónde podía soportar Israel. Dios sabía el tiempo que Israel podía soportar. Dios sabe qué tanto tú puedes soportar. Dios sabe qué tanto tú puedes aguantar. Y Él no pondrá una carga que tú no puedas aguantar. Sí. Y aunque hayan momentos de aflicción u de opresión, Dios está contigo. Y Dios te sacará con gran riqueza, como lo hizo con su pueblo, con evidencia de su poder. Amén. Así que lo único que yo te aconsejo en esta tarde para terminar es que te mantengas creyendo en el Señor. Amén. Y que descanses en sus promesas. Amén. Así que, bueno, hemos iniciado ya el día de hoy nuestro estudio del segundo libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Éxodo. Y bueno, estaremos yendo un poco más profundo en los siguientes capítulos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hoy tuvimos en su palabra, ¿verdad?